Entonces, hoy es domingo 17 de julio del año 2022. Son las 7:02 p.m. hora de México. Y hoy día vamos a continuar con la clase número 2 de este curso sobre cosmología budista. Cualquier problema que haya, por favor, ustedes pueden ver por el chat si hay algún problema de sonido o lo que sea. Ustedes me avisan porque como yo estoy compartiendo la presentación. Ok. Entonces, en la clase anterior nosotros estudiamos acerca de los tres tipos de universo. Estudiamos el universo de las formaciones, el universo de los seres y en cierto grado de profundidad. Y también estudiamos el universo físico. Y en la clase anterior hablamos que con relación al universo de los seres o al samsara, no es discernible un punto previo o un primer comienzo. Eso fue lo que hablamos básicamente, dimos ejemplos, leímos pasajes de los discursos y también dijimos de que tampoco es posible determinar un fin porque existe esta fuerza de la proximidad que liga los momentos de conciencia. Y esa fuerza de proximidad está, como quien dice, potenciada por las 7 disposiciones latentes. Entonces, en la medida de que no se radiquen gradualmente estas disposiciones latentes, entonces tampoco tiene un fin este ciclo. Hoy día vamos a continuar y primero quiero compartir con ustedes, porque les había mencionado que de acuerdo a tratados, los textos canónicos de la tradición Theravada, se dice que hay 4 infinitos, 4 cosas que son infinitas. Entonces, primero quiero compartir con ustedes un verso de este tratado canónico que se llama el Buddha-vamsa, que es parte de... El Buddha-vamsa literalmente significa la crónica de los Budas. O sea, de que ahí ustedes pueden leer, ahí hubo 24 Budas, 28, o sea, mi memoria. Ese es un tratado canónico que pertenece al Kudaka Nikaya. Y en este tratado hay un verso que dice que hay 4 cosas que son infinitas. Entonces vamos a leer primero este pasaje canónico del Buddha-vamsa. Como siempre, nosotros tenemos el Pali a la izquierda y la traducción al español a la derecha. Entonces, el verso dice: de estos 4 incalculables no se conoce un límite. ¿Cuáles son? El grupo de seres, no Satakayo en Pali. Y número 2, el espacio, acaso, que también vamos a tratar en profundidad. Y ahí tienen el término Chakawala, ¿no? Pero Chakawala está calificado por Anantaka. Anantaka significa que no tiene fin, ¿no? O sea que significa que los universos son infinitos. Y finalmente, el inmensurable conocimiento del mundo. No es posible conocer estos 4 porque son infinitos. Entonces, ahora, si nosotros queremos un poco más de clarificación sobre esto, podemos ir a el comentario del primer libro de la Abhidhamma. El comentario del primer libro de la Abhidhamma se llama
el Atasalini. Este es un tratado muy importante porque nos permite entender el primer libro de la Abhidhamma, que es el Dhamma Sangama. Y entonces en el Atasalini nosotros tenemos una explicación de estos cuatro. O sea, de que un poco el Pali es similar con algunas variaciones y también el orden, a lo mejor. El espacio infinito lo pone primero el Atasalini. ¿Acaso Ananto? Infinitos universos. Como Chakawala es una voz neutra, entonces por eso es Chakabalani, Anantani. Y infinitos órdenes de seres. O sea, Satán Nikaya. Nikaya significa orden, o sea que es imposible ponerle un número a la cantidad de órdenes de seres que hay. O sea, y particularmente en el mundo animal, el Buda dice de que no encuentra nada que tenga tanta diversidad como seres del mundo animal. Hay un sutta en el Samyutta Nikaya, ¿no? Y a ver si se los encuentro, mañana se los comento. Si mal no recuerdo, entonces el Buda dice, ¿por qué? Pregunta, ¿por qué hay tanta diversidad de los seres? No sé, desde una hormiga o las chinches, ¿no? Hasta, digamos, los dinosaurios que ya no hay, o las ballenas, que deben ser los más grandes, no sé, los elefantes. O sea, y el Buda pregunta en ese sutta, ¿por qué hay tanta diversidad en ese orden de seres? O sea, el mundo animal se llama en Pali Tira Charna, es un plano, pero es el plano que más diversidad tiene en cuanto a los órdenes. Y el Buda pregunta, y es debido a la diversidad de los karmas, ¿no? Entonces, es imposible entonces ponerle un número a las órdenes o a las especies de los seres. Y el cuarto es el infinito conocimiento del Buda. Y la ventaja que tenemos en el Atasalini es que el Atasalini no solamente nos enumera esto, sino que nos explica un poco cada uno. Entonces ahora podemos leer la traducción del Atasalini sobre el espacio infinito. Ahora, la clase próxima nosotros vamos a estudiar que cuando hablamos del espacio es muy importante precisar qué entendemos por espacio, porque hay diferentes tipos de espacios. Entonces mañana vamos a estudiar acerca de eso. Pero ahora, en general, no existe límite del espacio como tantos cientos de yojana. Yojana es una medida que se vayan familiarizando porque en las próximas clases vamos a usarla muy seguido. Es una medida que es un poco controversial porque no se sabe exactamente a cuánto corresponde. Aparentemente, una yojana son 12 kilómetros, ¿no? Pero tampoco no está absolutamente claro, porque normalmente las medidas del universo y todo lo que vamos a estudiar, nosotros, ¿qué pasa? Okay. Entonces la medida esta es una medida de longitud yojana ¿no? Pero lo que pasa es de que nosotros podemos partir de que una yojana es 12 kilómetros, pero aún así es problemático, ¿no? Esta medida. Por eso, o sea, hay todas las cosas que vamos a decir cuando hablemos del universo físico hay que tomarlas, ¿no? O sea, con mucha cautela, porque normalmente se utiliza esta medida, ¿no? De yojanas. Entonces, bueno, no existe el límite del espacio como tantos cientos de yojanas o tantos miles de yojanas,
hacia el este o hacia el oeste, hacia el norte o hacia el sur. Si un pico de hierro del tamaño de Sinerú, Sinerú tiene 84.000 yoyanas, de acuerdo con los textos canónicos, ¿no? Y también los comentarios, 84.000 yoyanas multiplicado por 12. A ver, alguien se tiene una calculadora, ¿no? ¿Cuánto es? Son, ¿cuántos kilómetros? 1.008.000 kilómetros. O sea, imagínense el tamaño de pico que es el centro del universo. ¿De acuerdo? No, entonces, pero bueno, es un símil. Si un pico de hierro del tamaño de Sinerú fuera arrojado hacia abajo y partiera la Tierra en dos, este caería y no encontraría punto de reposo. Así de infinito es el espacio. ¿Okay? Y el segundo tipo de infinitos son los chakabalas, los infinitos universos. Entonces no hay límite de universos como cientos o miles. Si los 4 grandes Brahmas en el plano de Akanita, o sea, clase 3, 4, vamos a ver los 31 planos. Akanita es el plano más elevado de la materia sutil. No es una de las moradas puras, Akanita. O sea que si los 4 grandes Brahmas en el plano Akanita, dotados de tal velocidad que pueden atravesar 100.000 universos en el tiempo, de una flecha ligera arrojada por un arquero fornido atraviesa la sombra de una palmera. O sea, imagínense en esa época, no es un arquero, ¿no? Que arroja una flecha y hay una palmera que está dando la sombra aquí. Entonces el tiempo que demora la flecha en atravesar esa sombra, o sea que es infinitesimal eso, ¿no? Ahora, entonces si los 4 grandes Brahmas en el plano de Akanita, dotados de tal velocidad que pueden atravesar 100.000 universos en el tiempo que una flecha ligera arrojada por un arquero fornido atraviesa la sombra de una palmera, corrieran con tal velocidad, con el propósito, veremos el fin de los universos, ellos morirían sin haber visto el fin de los universos. Así de infinitos son los universos. Ahora, la cuestión está de los devas y los brahmas, ¿no? Porque yo he estado leyendo también, o sea, porque hay bastante cosas escritas sobre la cuestión de los universos budistas y todo eso, ¿no? Y esta cuestión de los brahmas, que por ejemplo en el canon Pali es muy común, o es común, de que por ejemplo ustedes pueden leer el Pariyesana Sutta, que es un discurso del Majjhima Nikaya. El Buda mismo relata, se llama el discurso de la noble búsqueda, un discurso también muy conocido, donde el mismo Buda relata su vida, desde que era un príncipe hasta que después renuncia. Y este discurso es muy bonito porque el Buda dice de que antes de renunciar, él tenía una búsqueda innoble, ¿no? Entonces, pero después se dio cuenta, ¿no? Que tenía que hacer otra búsqueda, entonces por eso él decidió renunciar y todo eso. O sea, en este discurso él cuenta un poco su vida y después cuenta también cuando renuncia y a quién conoce y quién le enseña. Entonces ahí tiene 2 maestros previos y después él se va y después, bueno, él medita y después se ilumina. Y en este discurso, después de la iluminación, el Buda se da cuenta de que lo que él ha descubierto es algo muy difícil de compartir con otros. Entonces se dice de que
el Buda, su mente, como quien dice, se inclina hacia la inacción, o sea, algo así dice el discurso, como diciendo, no, esta es una tarea muy difícil de llevar a cabo, entonces yo, o sea, entonces se dice de que en ese momento un Brahma le lee la mente al Buda y tan pronto como una persona fornida, ¿cómo se dice? Hace, flexiona el brazo, ese Brahma desaparece del plano de los Brahmas y se le aparece al Buda. Ese se llama el Brahma Sahampati. Y le implora y le suplica al Buda, así con las manos juntas, de que por favor enseñe el Dhamma, porque hay seres que tienen poco polvo en los ojos y que si no la humanidad va a estar perdida. Entonces se dice de que el Buda, después de escuchar las palabras de este Brahma, entonces el Buda accede a esa súplica, entonces el Buda decide enseñar el Dhamma. Y los comentarios explican de que para que el Buda enseñe el Dhamma se requieren precisamente esas dos condiciones. La primera, que es la iluminación, que es una condición interna. Pero la segunda es que este Brahma, que es la gente, lo que muchos seres humanos creen que es el ser creador del universo, ¿no? Le pida al Buda que enseñe. Entonces se dice de que después que el Buda escucha esa súplica, acepta, y entonces el Buda decide enseñar, ¿no? Pero lo que quiero decir es de que eso de que el Brahma desapareció del plano de los Brahmas y se le apareció el Buda. Y eso, si ustedes lo van a leer, o sea, es muy común en los discursos. Y no solamente eso de los Brahmas, incluso los discípulos del Buda, o el Buda mismo, que desaparece del plano humano y va a otro lado, ¿no? Por ejemplo, cuando enseña la Vidama, o incluso discípulos posteriores. Por ejemplo, usted estuvo en Sri Lanka, no sé si usted estuvo en Mijintale, que es el lugar donde llegó Mahinda. Usted no. Usted estuvo, no, nosotros fuimos a Mijintale, bueno, con Winston hemos estado, con mucha, incluso está Julián ahí. A lo mejor él puede contar de Mijintale. Se dice que Mahinda, que fue el que llevó el budismo a Sri Lanka, también fue por poderes, ¿no? Sobrenaturales, y llegó allá, aterrizó, como quien dice, ¿no? Ahí está el lugar donde se aterrizó Mahinda, que hay que subir una roca, que estaba bien difícil de subir. Pero lo que quiero decir, y quiero mencionarlo de ahora, de que, porque incluso he estado leyendo cosas, porque ahora con las cuestiones modernas, que eso es prácticamente imposible, ¿no? O sea, pero yo creo que el punto aquí es de que la ciencia tiene un paradigma que le falta elementos, ¿no? Porque si esas cosas son ciertas, digamos, vamos a usar el método científico, ¿no? Por ejemplo, esto de que el Brahma se le aparece al Buda, o que el Buda va a otro plano, o que Mahinda aterriza ahí, ¿no? O sea, significa de que hay algo en el paradigma de la ciencia que no le permite explicar eso, pero en las enseñanzas del Buda es posible, ¿no? O sea, si nosotros seguimos el paradigma budista. Y yo creo que ese problema de paradigma que hay, digamos, de la ciencia es la cuestión de que no se entiende de que el tiempo y el espacio son conceptos. Eso es mi explicación. Entonces, por eso quiero decir eso, ¿no? O sea, de que estos brahmas, ¿no? Que pueden ir a, o sea, a cualquier parte prácticamente en un periodo así, ¿no? Entonces, por eso nosotros vamos a estudiar ahora acerca de los conceptos del tiempo y el espacio.
Y después tenemos los infinitos órdenes de seres. En tantos universos no existe límite de los seres acuáticos y terrestres. Así los órdenes de seres son infinitos. Pero me falta una. Me faltaba lo del infinito conocimiento del Buda. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí el Atta Salini dice, ¿no? De que aún más infinito que eso es el conocimiento de la omnisciencia del Buda. Ok. Ahora, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, hay 31 planos de existencia donde los seres reconectan, pasan sus vidas y mueren para después de nuevo volver a reconectar en ese u otro plano, vivir y morir y así sucesivamente. Los 31 planos de existencia y los periodos de vida de cada uno de estos planos se exponen en detalle en el segundo libro de la Abhidhamma, el Vivanga. O sea, de que si ustedes van al segundo libro de Abhidhamma, que es el Vivanga, hay un capítulo donde ustedes van a tener cada uno de los 31 planos de existencia y el periodo de vida de cada uno de esos planos de existencia. O sea, tanto los planos de existencia como los periodos de vida también es información canónica. Ah, claro, se me traspapelaron las láminas. Entonces, y esa lámina tendría que haber estado. Aún más que los 3 infinitos anteriores, es el conocimiento infinito del Buda. Ok, entonces, eso es una introducción. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el tiempo y el espacio. En la clase introductoria, Kobu Intro, se dijo que no obstante que la cosmología budista trata de temas como el origen, evolución y destrucción del universo, sobre los diferentes planos de existencia y la reconexión en los mismos, cuando se tratan estos temas, nos estamos refiriendo a los conceptos del tiempo y el espacio. Por esta razón, a partir de esta clase, comenzaremos a explorar los conceptos del tiempo y del espacio. O sea que nosotros vamos a utilizar 2 clases para hablar sobre estos 2 conceptos. Entonces, en esta clase vamos a comenzar con el tiempo. Ahora, ustedes ya se saben de memoria ese verso, ¿no? O sea, ese verso en el curso anterior, ¿eh? Sí, ganaron el premio. Y muchos de los que están también participaron, ¿no? Entonces, es bien importante este verso, ¿no? Que aparte de la realidad última y del concepto, no existe una tercera categoría. Ese que es hábil en estas 2 cosas, no tiembla ante la doctrina del español, ¿no? O sea, de que cuando nosotros estudiamos las enseñanzas del Buda, es importante que sepamos diferenciar entre esto es una realidad última y esto es un concepto, ¿no? Cuando estudiamos, como estamos estudiando ahora, entonces nosotros podemos saber de que el tiempo es un concepto. Vamos a explicar por qué es un concepto. ¿No? Los conceptos son construcciones mentales que se realizan por medio de las realidades últimas. Y también cuando se practica, es importante diferenciar que esto es un concepto y esto es una realidad. O sea, por eso este verso, y no hay nada más aparte de esa cosa. Entonces, si uno sabe lo que es cuando uno estudia lo que es una realidad última, lo que es un concepto, si uno sabe cuando practica lo que es una realidad última y lo que es un concepto, entonces, como dice ahí, uno no tiembla entre la doctrina de otro. Ahora, hubo una conferencia en YouTube, ¿no? Bueno, esto es mucho más extenso que esa conferencia que dimos, pero estoy usando estos gráficos.
Entonces, el tiempo. Entonces, ¿a qué categoría, a qué realidad, basándonos en el verso anterior, corresponde el tiempo? ¿Es una realidad última? Es un concepto, como ya dijimos, es un concepto, ¿no? O sea, el tiempo es un concepto, ¿no? Ahora, entonces lo primero que tenemos que aprender aquí es cómo se construye el concepto del tiempo. Entonces, el concepto del tiempo se construye a partir de las realidades últimas de la conciencia, Cheta, factores mentales, Chetasika, llamados en conjunto mente, nama, que representa el sujeto. El sujeto aprende o toma en primera instancia tanto objetos mentales como materiales que representan el objeto. O sea, de que cualquier cosa que nosotros conocemos es por medio de la conciencia y los factores mentales. Entonces, la conciencia y los factores mentales en conjunto se llaman nama, mente. Entonces, la mente toma objetos, que pueden ser objetos mentales, materiales, conceptos y nirvana. O sea, de que la mente prácticamente toma todo. ¿No? Hay unas poquitas cosas que la mente no puede tomar. A ver, los que estudiaron Abhidhamma, ¿qué cosas no puede tomar? ¿Qué objetos no puede tomar la mente? Los que están en línea seguramente, a ver, han tomado el curso de Abhidhamma. A ver. ¿Cuáles? Hay que ser más específico. No. ¿Qué objetos no puede tomar la mente? Me refiero a la conciencia de la mente, ¿no? A ver, ¿nadie? Los 5 sentidos. La mente, la conciencia de la mente no puede tomar los objetos materiales de los 5 sentidos presentes, ¿no? O sea, por ejemplo, la forma visible puede ser tomada, la forma visible es tomada por la conciencia del ojo. Entonces, pero la conciencia del ojo toma la forma visible presente. Pero los procesos cognitivos de la puerta de la mente, o las conciencias de la mente, toman la forma visible pasada. O sea que los únicos objetos que no puede tomar son el objeto visible presente, el objeto auditivo presente, el objeto olfativo presente, el objeto gustativo presente y el objeto táctil. Ahí en el capítulo 3 del compendio hay un cuadro donde ustedes pueden ver eso, sobre los objetos. Entonces es importante saber que la mente siempre toma objetos. Entonces los objetos pueden ser mentales, materiales, conceptos y la realidad incondicional. Genéricamente hablando. O sea, hay que después decir qué tipo de mente puede tomar cada una de esas cosas. Ok. Tanto los momentos mentales como los momentos materiales, que son objetos de la mente, el sujeto, debido a que son fenómenos condicionados, consisten en 3 submomentos: surgimiento, upada, presencia, piti, y cesación, bang. O sea, de que cualquier fenómeno condicionado tiene 3 submomentos.
Esa, de acuerdo con el Buda, es la característica de todos los fenómenos condicionados, ya sean mental o material. Entonces hay un discurso en el Anguttara Nikaya que se llama el Sankata Lakkhana Sutta, que eso está traducido y está compartido, pero ahora lo vamos a ver, ¿no? Porque este discurso es bien importante. Es un discurso bien cortito. Entonces el Buda dice, bhikkhus, estas son las 3 características de lo condicionado. O sea, nosotros sabemos que lo condicionado es la conciencia, los factores mentales y las propiedades materiales. Esas 3 cosas son lo condicionado. Entonces, tanto la conciencia como los factores mentales y las propiedades materiales tienen estas 3 características. ¿Cuáles 3? El surgimiento es evidente o manifiesto. La cesación es evidente o manifiesta. La alteridad en la persistencia es evidente o manifiesta de su pared. Hace un poco elegante, ¿no? Alteridad en la persistencia. Lo que quiere decir es eso que está entre el surgimiento y la cesación, ¿no? O sea, no sé, es como quien arroja, ¿no? Una piedra hacia arriba. Creo que le decía a Rodá ese ejemplo en uno de los manuales de vida. Entonces, cuando la piedra va hacia arriba, no, eso, digamos, el surgimiento. Entonces, y hay un punto que la piedra ya no sube más. Entonces, eso es como el momento de la alteridad en la persistencia, porque después vuelve a descender, que es la cesación, ¿no? Entonces, cualquier fenómeno condicionado tiene esos 3, nosotros lo decimos submomentos cuando hablamos de la vida, ¿no? Entonces, bhikkhus, estas 3 en verdad son las características de lo condicionado. Ahora, aquí hay una diferencia entre la mente y la materia, ¿no? Porque se dice de que la materia tiene una duración. No obstante, la materia tiene estos 3 submomentos. La materia tiene una duración que es mayor que la mente. Entonces, la materia tiene 17 momentos mentales de duración. Pero lo que pasa es de que para poder entender la duración de la materia tenemos que multiplicar 17 por 3, que es ¿cuánto? 51, ¿no? 51. Entonces, el primer submomento es el momento de surgimiento. Los momentos 49 intermedios es el momento de la presencia de la materia. Y el momento número 51 es el momento de cesación de la materia. O sea, de que una realidad última material, generalmente hablando, tiene una duración de 51 submomentos mentales. Pero las propiedades materiales tienen las mismas características que la mente. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, de acuerdo con el discurso anterior, cada momento mental material que posee 3 submomentos, surgimiento, presencia y cesación, es seguido por otro momento mental material. Eso lo hemos hablado, ¿no? Por lo tanto, se puede afirmar que la raíz del tiempo subyace en la condicionalidad de la mente. O sea, de que en el momento, si hubiera solamente un momento, porque también, o sea, hay concepciones erróneas con relación a la conciencia, ¿no? De que la conciencia es siempre la misma, ¿no? Entonces está ese sutta, no sé, de Majjhima Nikaya, de este monje Sati con una S.A. larga, ¿no? Que tenía esa idea errónea, ¿no? De que
la conciencia siempre es la misma. Entonces el Buda lo regaña a Sati y hay un discurso ahí sobre eso, ¿no? Entonces, en realidad lo que pasa es de que es tan rápido, y ahora vamos a ver eso también, el surgir y cesar de la conciencia, que uno tiene esa idea de continuidad, la noción de continuidad, de que es todo lo mismo. Pero en realidad, o sea, es, como dijimos, un momento que es seguido de otro. Entonces nosotros si partimos de la realidad última, ahí tenemos, de acuerdo con el sutta ese que estudiamos, tenemos los 3 submomentos de la mente. Hablemos de la mente. Surgimiento, presencia y sensación, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros ahí podríamos decir de que ahí no hay tiempo, digamos. Porque como un momento de conciencia no se puede separar, o sea, entonces, pero a partir de que hay una sucesión de momentos, entonces se construye el concepto del tiempo. Entonces ahora nosotros utilizamos esta convención, digamos, de los segundos y los minutos y la hora, el día, el mes, el año, la década, el siglo, no sé, el milenio, ya eso uno puede agregar, si uno quiere, conceptos ahí, ¿no? Pero son medidas convencionales establecidas, ¿no? Interesante si ustedes van a Mandalay, que era la antigua capital de Birmania, el Palacio Real, y ahí, bueno, es todo ahora un museo y un lugar muy... Y ahí hay una parte donde tenían un sistema, estamos hablando del siglo XIX y antes, ahí en el Palacio Real, para medir el tiempo, pero, o sea, no era, digamos, de acuerdo con como nosotros medimos. O sea, tenían otro sistema diferente. Bueno, nosotros aceptamos las convenciones ahora estas, ¿no? Y, no sé, tenemos estos conceptos, no sé, incluso en el año 2000, o sea es una gran celebración, ¿no? En Times Square, ahí en Nueva York, ¿no? Del cambio de milenio y todo eso, ¿no? En realidad son conceptos que son elaborados y creados por los humanos y también impuestos, ¿no? Por la fuerza, ¿no? Porque yo me pregunto aquí todos los, ¿cómo se llamaban la gente original de aquí? O sea, bueno, los aztecas y los mayas y, no sé, y todas tenían un cálculo del tiempo diferente, ¿no? Incluso si ustedes van, por ejemplo, si ustedes leen, por ejemplo, en el, en el Tipitaka del Sexto Concilio, los libros, si ustedes abren, por ejemplo, la primera página, ahí dice, año 2532 del Buda, año 1960 de la era que nosotros manejamos, y año 1300 y tanto de la era birmana, ¿no? O sea, de que en esos libros ustedes, si quieren, pueden verlo. Incluso está en la página, porque el Canon Pali está también en el alfabeto romano. Se pueden fijar en eso, ¿no? O sea que, y nosotros, por ejemplo, en mayo, todos mayo celebramos, ¿no? Un año budista nuevo. Pero imagínense, si cada uno trata de utilizar sus medidas del tiempo, o sea, es imposible. Entonces, por eso es bueno aceptar las convenciones, ¿no? Y entender que son convenciones, pero normalmente esas convenciones se han impuesto a través de la sangre y la espada y las guerras, ¿no? Porque ¿por qué nosotros ahora usamos
todos estos calendarios, ¿no? O sea, por eso a mí me gusta usar cuando hablamos, por ejemplo, de la época, hablamos, no sé, que el Buda nació en el año 600, antes de la era común, ¿no? Pero en realidad, o sea, es antes de Cristo, ¿no? Que es ¿no? O sea, que nosotros estamos usando, pero son convenciones y conceptos, ¿no? Pero esas convenciones y conceptos se crean a partir de las realidades últimas de la conciencia de la mente. O sea, estamos hablando del tiempo, ¿no? Pero también con otros conceptos. ¿No? O sea, aquí vinieron los españoles y nos impusieron el español. Y, o sea, imagínese si usted hablara una lengua diferente y viene alguien, ¿no? Imagínese ahora que nosotros hablamos español y vienen otros y nos empiezan a obligar que tenemos que hablar la lengua de ellos. ¿Qué hacen ustedes? ¿Eh? ¿Ustedes recurren a la violencia? O sea, imagínense. Imagínense. O sea, que normalmente, o sea, la realidad convencional se impone, es más fuerte impone la realidad convencional. Pero bueno, esto es un tema muy interesante, pero tenemos que seguir con el tiempo, ¿no? Entonces, pero ustedes pueden ver cómo tenemos el concepto del tiempo. Si nosotros partimos de la realidad última, entonces ahí, si tuviéramos un solo surgir de conciencia, no es como si ya tenemos resuelto, pero como una conciencia surge después de otra, entonces ahí entonces nosotros podemos extendernos en el tiempo, ¿no? O sea, hoy a la mañana, ayer, ¿no? Y así sucesivamente, bueno, uno recuerda cosas de esta vida y después si no los recuerda, los lee en los libros. Ahora, hay un pasaje, ¿se recuerda que les hablé del Sangita Sutta hoy a la mañana? Ok. Entonces, en este discurso, que está organizado en, por ejemplo, grupos de uno, hoy hablamos que todos los seres dependen del nutrimento, o sea, hay muchos tipos de dos y después vienen los tres, ¿no? Entonces, por ejemplo, los tres entrenamientos, Sila, Samadhi y Paña. Entonces, ahí en el Sangita Sutta hay un pasaje sobre los tres periodos de tiempo que les voy a compartir. Entonces, esto es canónico. Entonces, Tayo allá, o sea que son los tres tiempos, tiempo pasado, tiempo futuro y tiempo presente. Ahora, en Pali hay muchos sinónimos para la palabra tiempo. Entonces, por eso los comentarios siempre se encargan de aclararnos qué es lo que significa Ada. Ada significa Kala, ¿no? Kala, Tayo Kala significa tres tiempos. O sea que, entonces hay tres tiempos. Y el comentario explica qué significa el pasado, el presente y el futuro. Pero como les comentaba hoy, creo que hoy en la mañana, normalmente hay dos métodos para explicar las cosas. Cuando hablamos de los nutrimentos, hay una forma de explicar los nutrimentos de acuerdo con los suttas y hay una forma de explicar los nutrimentos con relación a la vida. Lo mismo con relación al tiempo. Entonces, normalmente la explicación de acuerdo con los suttas es una explicación más para laicos. ¿Sí? Entonces,
Con relación al tiempo pasado, etcétera, hay dos métodos: el método de los discursos y el método de la vida. Entonces, ahora vamos a ver qué es el tiempo de acuerdo a estos dos métodos. Entonces, de acuerdo con el método de los discursos, el tiempo pasado se refiere al tiempo antes de la reconexión. O sea, de que el pasado, de acuerdo con el método de los discursos, no es ayer, sino que es antes de esta vida. La vida, sí. Y bueno, las pasadas, ¿no? El tiempo futuro se refiere al tiempo después de la muerte. O sea, la próxima vida. El tiempo presente se refiere al tiempo entre la reconexión y la muerte. Es decir, desde que uno reconectó hasta que se va. Eso es, como ustedes pueden ver, muy amplio. Pero el método de la Abhidhamma, el pasado, se refiere al tiempo anterior al momento de la cesación de esos tres submomentos. O sea, de que se refiere a todos los momentos de conciencia antes de este momento de conciencia que está surgiendo ahora. Y está surgiendo y surgiendo, ¿no? El tiempo futuro, al tiempo previo al surgir de los tres submomentos. O sea, de que el tiempo futuro es a partir de los submomentos que van a surgir después de este submomento, que está continuamente moviéndose, o sea que no. ¿Cómo? No va a caer. Pero, o sea, y el tiempo presente se refiere a los tres momentos, es decir, surgimiento, presencia y cesación. O sea que de acuerdo con, ustedes ven la precisión de la vida. O sea que eso es el presente. O sea de que mañana vamos a volver al final sobre unos pasajes del Mahanidesa sobre la precariedad del tiempo. Entonces, pero el comentario dice que esta clasificación en pasado, presente y futuro, ¿no?, es solamente de los dhammas, no del tiempo. Eso es bien importante. Con respecto a la clasificación de los dhammas en pasados, etc., aquí no obstante que el tiempo no existe, desde la perspectiva de la realidad última, se debe entender que esto solamente se dice de acuerdo con el uso del lenguaje. En realidad, no sé si está claro eso. Entonces, ahí tenemos un gráfico, ¿no?, de acuerdo con la vida. El tiempo presente, el tiempo pasado, el tiempo futuro. Ahora, entonces, podemos llegar a la conclusión que el tiempo es un concepto cosa. El concepto cosa es el concepto que se establece, ¿no?, a través de las realidades últimas. En este caso, el tiempo se establece a través de los momentos de conciencia. Ahora, si ustedes quieren estudiar sobre el tiempo, en el comentario del Dhammasangani, o sea, hay toda una explicación sobre lo que significa el tiempo. Por supuesto, yo les voy a compartir muy poquito esto. Incluso yo creo que había preguntado en una clase anterior Miguel de Anquín sobre esto. Entonces, bueno, pero solamente les voy a compartir un poquito de esto para que ustedes vean cómo está tratado en esos temas. Entonces, el Dhammasangani es el primer libro de la vida. El Dhammasangani tiene 4 capítulos. Y el primer capítulo es el capítulo de los surgimientos de conciencia. Entonces, en el capítulo número 1 del Dhammasangani se habla de los distintos tipos de conciencia que hay, ¿no? Y comienza con las conciencias sanas.
Entonces, en el Dhamma Sangani hay una pregunta que dice, ¿cuáles son los Dhammas sanos? ¿No? Entonces, la respuesta es, el Dhamma Sangani en el primer capítulo se responde todas las conciencias sanas que hay. O sea que hay conciencias sanas de la esfera de los sentidos, hay conciencias sanas de la materia sutil, y entonces ahí en el Dhamma Sangani es una respuesta bastante larga. Pero para nosotros lo importante es la respuesta del comienzo. En cierta ocasión, el término en Pali es samaye, surge una conciencia sana de la esfera de los sentidos asociada con placer, ¿no? Y asociada con este factor mental, entonces ahí explica todo eso. Pero a nosotros lo que nos interesa es en cierta ocasión. Entonces, en este caso, ahí dice la mínima unidad de tiempo. El término canónico samaya ocasión se refiere a la mínima unidad de tiempo, que corresponde a un surgimiento de conciencia. En Pali es Chetupada, que a su vez posee los 3 submomentos que nosotros acabamos de estudiar anteriormente. O sea, de que el término que se utiliza en el Dhamma Sangani es samaya. Ahora, el Atta Salini, que es el comentario del Dhamma Sangani, explica lo que quiere decir samaya. Yo le voy a compartir solamente una parte de esto, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo traduce esto? O sea, al hispano. O sea, la mínima unidad de tiempo. Pero samaya también aparece en los suttas cuando el Buda dice Ekan Samayam Bhagavā Savatiyam. En una cierta ocasión el Buda estaba viviendo en Savatthi, por ejemplo. O sea, de que en los suttas, o sea, es una cosa muy así genérica de tiempo, pero en la vida, ¿no? Cuando habla de que en una ocasión surge una conciencia, eso se está refiriendo al momento, a la unidad mínima, ¿no? de tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, la ocasión infinitesimal de un surgimiento de conciencia. A continuación, compartimos las explicaciones de la Tasali, o sea, una parte. Ahora, es muy interesante esto, porque la explicación de la Tasalini comienza con un verso, ¿no? Entonces, lo que está en negritas, ya sea en Pali, Idani Yasmen Samaye Kamavacharam Kusalam Chetam, eso es lo que está en negrita en español, que Idani significa ahora. Entonces, ahora cuando el Buda dice, ¿no? En cierta ocasión surge una conciencia sana de la esfera de los sentidos. Entonces, los comentarios normalmente funcionan así. Entonces, toman un pasaje canónico, como ese, Yasmin Samaye Kamavacharam Kusalam Chetam, lo toman y explican lo que quiere decir. Entonces, la Tasalini va a explicar ahora ese pasaje que es en español, en cierta ocasión surge una conciencia sana de la fe de los santos. Entonces, por eso la Tasalini dice, el sabio, se refiere al Buda, en la ocasión describió la conciencia y por medio de la conciencia, la ocasión. Habiendo definido la ocasión de esta forma, para mostrar aquí, lo que pasa es que yo no leo, ¿qué dice? Aquí los damas de acuerdo con sus clases, ¿no? Entonces, aquí el comentario lo que está diciendo es de que un surgimiento de conciencia ocurre en un momento, ¿no? Entonces, por eso en la ocasión describió la conciencia. Y por medio de la conciencia, ¿no? Pues se puede hablar del tiempo. Eso es lo que quiero decir. Entonces, de esa manera va a poder hablar y definir
los distintos tipos de conciencia. Y el comentario sigue. Entonces, el término ocasión, o el término tiempo, puede tener 9 significados diferentes, ¿no? Entonces, ahí yo se los pongo como referencia, información. Armonía de condiciones. Les explico una. ¿Qué significa armonía de condiciones? Que para que una conciencia surja, tienen que converger cierto tipo de condiciones, y si esas condiciones no están presentes, esa conciencia no va a surgir, ¿no? Por ejemplo, para que pueda surgir una conciencia del ojo, entonces hay una serie de condiciones, que esté la base de la propiedad material de la sensibilidad del ojo, el objeto visible presente, ¿no? Que haya la luz también, ¿no? Atención, ¿no? O sea, son condiciones que se requieren. Si las condiciones no existen, si no hay armonía de condiciones, no hay un surgimiento de conciencia en una ocasión. Entonces, por eso el tiempo se refiere también a que hay una samavaya en Pali. Es como hay una convergencia de cosas, y cuando hay esa convergencia, entonces se da el surgimiento de conciencia, ¿no? Entonces, el término samaya o ocasión puede tener 9 significados. Momento, o sea, kan, normalmente a veces lo traducimos como instante. Kale, ¿no? O sea, es imposible. O sea, cuando uno, ¿cómo lo traduce? Samuje, que es un agrupamiento, ¿no? Porque cuando la conciencia surge, no surge sola. Causa, condición, concepciones, adquisición, abandono y penetración. O sea, de que el término tiempo, de acuerdo con el comentario del primer libro de Vidama, puede tener 9 significados. Ahora, si ustedes quieren, en otra época vamos a estudiar eso. Simplemente el comentario agrega aquí que cuando se habla de un surgimiento de conciencia, aplican solamente 5 significados, ¿no? Que es la armonía de condiciones, momento, tiempo, agrupamiento y causa y condición. O sea que hay 4 de esas definiciones que no aplican cuando hablamos del momento mínimo de tiempo. Si ustedes siguen leyendo la tasa mínima, van a tener todas las explicaciones de cada una de esas. Ahora yo quiero tocar esto de la velocidad de la conciencia que hablamos. Entonces les voy a compartir unos pasajes de los comentarios para que ustedes vean sobre la velocidad de la conciencia. En los comentarios se explica que en un chasquido de dedos surgen y cesan billones de momentos de conciencia. A continuación compartimos estos pasajes del comentario del Vivanga. El Vivanga es el segundo libro de Vidama. El comentario se llama el Samoja Vinodana. Y también del comentario del Samyutta. Entonces ahí ustedes tienen el comentario del Vivanga, ¿no? Entonces ahí dice que en Pali, Ika significa una, Ika achara, ¿no? Achara es, ¿no? Kane es en el instante, Kane, achara, de chasquido, Eka es uno. En el instante, literalmente, de un chasquido de dedos, y ahí dice, Koti, ya es un número grande que son 10 millones. Y después está Sata Sahas, que son 100.000. Sankhya significa una cantidad, algo así. Entonces, Koti Sahasa Sankhya se puede traducir como una cantidad de 10 millones, 10.000, 10, ¿cómo es? 100
1000, ya, son 100.000, 10 millones, o sea que ustedes multiplican 100.000 por 10 millones. ¿Cuánto es eso? ¿Eh? No, es mucho más. Entonces ahí dice Upajitawa, que significa surgen, Niruyati, cesa. O sea, de que lo que quiere decir ese pasaje es que en el instante de un chasquido de dedos, ¿cuánto es? 100.000, 10 millones de conciencias surgen y cesan. Eso es de acuerdo con el comentario del segundo libro de vida. Entonces, ¿cuánto es eso? O sea, ya, ¿cómo se dice? Para tratar de calcularlo más o menos. Ahora, el subcomentario dice, literalmente, de que esa cantidad es una cantidad para indicar que no se puede medir eso. O sea, que no es que sea una cantidad exacta. Eso es lo que dice el subcomentario. No obstante que el compuesto Koti, Satta, Sahasa, Sankhya, literalmente significa una cantidad Sankhya de 100.000, Satta, Sahasa, 10 millones, Koti. Entonces, 100.000 por 10 millones equivale, o sea, números exponenciales, ¿no? O sea, yo creo que Oscar maneja matemática y me va a ayudar. 10 a la 12, ¿no? Y entonces el subcomentario del segundo libro de Abhidhamma especifica que esto se dice para mostrar que no se puede delimitar el conteo numérico de la cantidad de momentos de conciencia que surgen y se cesan en un instante de un chasquido de dedos. Na significa no, Ganana significa conteo, Paricheda significa delimitación y Dasanatam, no, okay, ahí ya no veo. ¿Cómo dice? Dasanam, solamente. Entonces, para mostrar, Dasanam, que na, que no, Paricheda se delimita, Ganana el conteo. No se puede delimitar el conteo de la cantidad de momentos que surgen entonces. Ahora, en el curso de Abhidhamma, esto que dimos, entonces uno cuando busca cuánto tiempo en segundos demora un chasquido de dedos. O sea, hay una página bastante seria, ahí está el link, ustedes lo pueden ver, entrar a esa página, porque ahí han hecho eso. Claro, un chasquido puede variar de una persona a otra, pero ahí, digamos, ahí han hecho pruebas con gráficos y todo. Entonces han determinado que un chasquido de dedo, no obstante puede variar, dura aproximadamente 1 milisegundo o 2 milisegundos. 1 milisegundo es 0.001 de segundo y 2 milisegundos es 0.002. Entonces, supongamos que sea 1 milisegundo un chasquido de dedo. Entonces, ahora nosotros podemos, con esa información, determinar cuántos momentos de conciencia surgen y cesan en un segundo. 10 a la 15. Entonces, 10 a la 15 es, ¿no? ¿Cuántos ceros tiene? 3, 6, 9, 15 ceros después del 1. O sea, de que eso es, ¿no? Ahora, eso es lo que dura un momento de surgir y cesar, un momento de conciencia. O sea, digamos, en un segundo, ¿no? Ustedes tienen esa cantidad de momentos de conciencia que surgen. O sea, que si quieren saber cuánto dura uno, entonces tienen que dividirlo. Ahora,
Normalmente la conciencia ocurre de manera activa o pasiva. Sí. Eso, no sé, 10 a la cuánta. 8.64 por 10 a la 19 es la cantidad de momentos que surgen en un día. Ah. O sea que podemos sacar cuánto, si uno vive 80 años, ¿cuánto? ¿No? Se puede. Ahora, la conciencia ocurre de dos maneras. De una manera pasiva y una manera activa, ¿no? O sea que cuando nosotros estamos despiertos, la conciencia normalmente ocurre dentro de lo que se llaman procesos cognitivos, ¿no? Normalmente hay distintos tipos de procesos cognitivos y hay dos grandes grupos de procesos cognitivos. Procesos cognitivos de los 5 sentidos, que es cuando uno ve, oye, y procesos cognitivos de la puerta de la mente. Ahora, los procesos cognitivos de la puerta de los 5 sentidos pueden tener distintos tipos de objetos. Pero suponiendo de que los procesos cognitivos toman un objeto muy grande, entonces un proceso cognitivo tiene 17 momentos de conciencia, ¿no? Entonces nosotros podemos calcular que si en un segundo, ¿no? ¿Cuántos procesos cognitivos, por ejemplo, de la puerta del ojo ocurren? O sea, es ese número. O sea que cuando uno ve, de acuerdo con el Abhidhamma, de acuerdo con la enseñanza del Buda, primero surgen una gran cantidad de procesos cognitivos de la puerta del ojo, tomando la realidad última de la forma visible, ¿no? Y después de que uno toma la realidad última de la puerta visible, hay una gran cantidad de procesos cognitivos de la puerta de la mente que procesa esa forma visible en la puerta de la mente. Y después, bueno, para ser breve, porque hay grupos de procesos cognitivos, es cuando la mente conceptualiza y uno dice, ah, yo veo a Iván, o yo la veo a Luz del Alba, ¿no? Entonces, cuando uno dice, ah, veo un hombre o una mujer, uno ya está conceptualizando. Entonces, para llegar a esa conceptualización, tienen que pasar, o sea, imagínense la cantidad de momentos de conciencia, ¿no? Y normalmente cuando uno ve algo, es automático. O sea, uno ve, o sea, y uno distingue, ¿no? O cuando uno oye, por ejemplo, ah, está pasando un avión. Sí, y a uno le tiene la sensación, ¿no? Pero eso se explica por la velocidad de la conciencia. Y ahora ustedes tienen ahí, por ejemplo, un proceso cognitivo de la puerta de la mente. Los procesos cognitivos de la puerta de la mente, a diferencia de los procesos cognitivos de la puerta de los 5 sentidos, tienen, dependiendo también del objeto, pero en este caso, digamos, que tienen 10 momentos de conciencia. Entonces, o sea, que un proceso cognitivo de la puerta de la mente es más corto que un proceso cognitivo de la puerta de la, por ejemplo, de los ojos, la conciencia. Entonces ahí ustedes tienen. Ahora, todos estos ejemplos son ilustrativos de la velocidad de la conciencia, que es la mínima unidad de tiempo. A partir de la conciencia se construye el concepto, que como estudiaremos en la siguiente clase, puede extenderse hasta el concepto de un eón. Entonces, nosotros estudiamos ahora la mínima unidad de tiempo, ¿no? Y a partir de la clase número 3 vamos a estudiar el concepto de eón, que es necesario para poder estudiar el universo de los seres. Entonces, mañana vamos a estudiar los eones.
Así que eso es. Pero este es uno de mis versos preferidos. Por eso se los puse. Ese es un verso que es canónico, es parte de los Yatakas, que dice: el tiempo consume a todos los seres y también se consume a sí mismo. Pero ese ser que consume el tiempo, ese cocina, el cocinero de los seres. Se lo sabe de memoria ya. A ver, díganlo. Sadhu, sadhu. O sea que ahora el tiempo consume a todos los seres y también se consume a sí mismo. Pero ese ser que consume el tiempo, ese cocina el cocinero de los seres. Ese es un verso de los Yatakas, ¿no? Que el Bodhisattva en una vida anterior tenía unos discípulos, ¿no? Y que ¿cómo se dice? Se mofaban, o se dice, mofaban de él porque creía que era una persona que era tardo, no tenía mucho conocimiento. Entonces se dice de que una vez, porque un día los discípulos del Bodhisattva, había un árbol en el bosque que era hueco. O sea, ¿no? Entonces golpeaban el árbol y le decían, ¿no?, que él era igual que ese árbol, algo así, ¿no? Entonces el Bodhisattva les dio un acertijo. Le digo, bueno, ¿y eso qué? Entonces, claro, ahora qué significa, ¿quién es el que consume el tiempo? O sea, ¿quién es el que consume el tiempo? Es un arahant. O sea, uno que ha dedicado a las impurezas mentales, se dice de que es el ser que consume el tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque las impurezas mentales son un poco la raíz del tiempo. Si uno tiene impurezas mentales, entonces se consume el tiempo. ¿Okay? Yo creo que eso es todo por hoy. Entonces, sí. Entonces ahora, si hay preguntas, vamos a ver. ¿Qué pasó? Sí, Bruce Lalbert, hay que abrir el micrófono ahí. No sé. Hablando de conciencia, ¿cuál es exactamente la diferencia entre las conciencias y los pensamientos? Pensamientos normalmente son objetos de las conciencias. O sea que, por ejemplo, habría que analizar, por ejemplo, pero normalmente toda conciencia tiene un objeto. Entonces, cuando la conciencia y los factores mentales toman un objeto, entonces, por ejemplo, no sé, o uno ve algo a través de la mente. No, siempre la conciencia tiene un objeto. La conciencia no puede existir sin un objeto. Esa es otra cosa también importante, ¿no? Entonces los pensamientos son objetos de la conciencia. Ahora, los mismos pensamientos también pueden ser conciencia. O sea, habría que ver, ¿no?, casos particulares para explicarlo. Ahora, hay un retiro, unas clases que yo di sobre un discurso del Majjhima Nikaya que se llama el apaciguamiento de los pensamientos distractores. Entonces, ya ahí hablo un poco sobre cómo se construye un pensamiento, todo eso. ¿No? Porque ese sutra el Buda enseña cómo trabajar con los pensamientos que no son tan buenos.
Entonces el Buda enseña 5 métodos. En Pali se llama el Santana Vitaka, está en la página. También lo pueden encontrar. Sí. ¿Alguna pregunta en línea? Bueno, si el tiempo es un concepto, no forma parte de la realidad última, ¿cómo el Buda pudo predecir el futuro Buda, a Maitreya? ¿Cómo pudo? Sí, ¿cómo pudo asegurar de que en el futuro, vaya, Pues va a ese estar para mí Maitreya? sería un impensable responder esa pregunta. Pero digo, o sea, el Buda, o sea, pues es el único que puede saber eso, ¿no? O sea, de que va a haber un Buda futuro que va a ser Maitreya. Pero lo interesante de esto es de que tiene que desaparecer esta sasana, que es la enseñanza del Buda primero para que venga después el otro Buda, ¿no? O sea, de que nosotros ahora estamos de acuerdo con la cosmología budista, estamos en un periodo de decadencia, ¿no? Entonces, y eventualmente las enseñanzas del Buda van a desaparecer. Entonces, después que desaparezcan las enseñanzas, y eso lo hablamos en el retiro anterior, las 5 desapariciones, ¿no? Entonces, después de que pase eso, después va a venir el otro Buda. O sea, que estamos hablando de un periodo, o sea, un capa interno a este eón. Mañana vamos a estudiar los distintos tipos de eones. No es lo que se llama Antara capa, ¿no? Pero sí, o sea, es la omnisciencia del Buda. O sea, que dejémoslo como impensable para nosotros. A ver, Fernando tiene levantada la mano, venerable. adelante, Fernando. Hola, Bante, ¿me escucha? Mi pregunta es, con una mente desarrollada, en teoría, ¿podríamos aprovechar más esa cantidad tan enorme de momentos que hay en un segundo de procesos mentales que puede haber? Sí, correcto. O sea, de que cuando uno tiene mayor atención y concentración, entonces uno puede discernir mucho más de esos momentos. ¿Sí? Oh. Porque eventualmente uno tiene que ver el surgir y cesar, ¿no?, de la mente y la materia. Y también es muy buena pregunta esa, porque si ustedes leen, por ejemplo, el gran discurso de los fundamentos de la atención, ¿con qué empieza el Buda? Con la atención en la respiración. ¿Por qué? Porque la materia es algo que tiene una duración de mayor tiempo que la mente, ¿no? O sea, es algo que es más fácil de discernir que la mente. No, por eso el gran discurso, si ustedes leen el comentario del gran discurso de los fundamentos de la atención, explica, hay 4 fundamentos, ¿no? El cuerpo, o sea, toda la primera parte es materia, ¿no? Después está la sensación. La sensación es mental, pero las sensaciones de la mente es lo más fácil, ¿no? Y después viene la conciencia, ya se está poniendo cada vez más. Y después vienen los dhammas, y bueno, ahí en realidad está todo. Entonces, por eso normalmente la contemplación comienza por lo más fácil, que es la materia. Pero sí, la respuesta es afirmativa. Gracias, Bante. Ok. ¿Alguna otra pregunta?
vamos a compartir méritos. Por favor, repitan después. Que todos los seres compartan estos méritos que nosotros hemos obtenido para la adquisición de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan nuestros méritos. Que ellos protejan a sus almas. Sa.